Hola, hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo dónde nos encontremos, dónde nos escuchen, dónde nos encuentren. Esto es Luces de Neón y esta vez estamos con Juan Ramón Carrasco. ¿Cómo estamos, Juan Ramón? ¿Qué tal, Carlitos? Un gusto, un gran gusto realmente tener esta conversa contigo y hablar sobre menudas cuestiones. Menudas cuestiones. Bueno, para empezar, tenemos que poner en contexto un poco, ¿no? Digamos, a quienes de repente nos están viendo en este momento. Eh, de repente, ¿qué es un gestor cultural? Bueno, así como existen artistas, así como existen músicos, poetas, y donde podemos hablar pues específicamente de un poeta que crea imágenes a partir de la palabra, el músico a partir de la melodía y el pintor a partir del color, ¿no? Del volumen, en el caso de la escultura. Un gestor cultural es básicamente la persona, creo yo, que impulsa algo, impulsa las actitudes sociales, culturales que pueden haber, ¿no? En el ámbito de una sociedad. Creo yo que es más que nada eso, ¿no? O sea, crear un impulso para. Siempre el para y el cómo es muy importante, ¿no? Cómo lo realizas y para qué lo haces, ¿no? Como Claro, la vida. ahora quienes estamos en la gestión cultural, de alguna manera toda esta coyuntura, luego de pasar por la cuarentena, estamos en pandemia todavía, eh, pero hay una especie de transición, ¿no? Estamos volviendo poco a poco a lo que ahora se le llama la presencialidad, al teatro, a los shows musicales, etcétera. Cómo vives el día a día en esa transición que ahora nos toca enfrentar? Y digo que transición porque siento que no es tan igual como cuando era antes de la pandemia. Siento que las cosas son un tanto diferentes. Sí, lamentablemente, pues este asunto, esta problemática, este fenómeno que tiene que ver con la peste, como lo llama Antonin Artaud, podríamos decir, pues, para los cristianos, entre comillas, ¿no? O como lo diría el mismo Angus Young, el AC/DC, ¿no? De nuestra sociedad, el antes y el después de todo lo que va a acontecer a partir de esto en el futuro, ¿no? Porque en realidad, o sea, hay un daño coyuntural, hay un daño social, cultural, emocional, ¿no? Entonces, obviamente, de que no es nada sencillo, ¿no? Y sobre todo que se hace por un gran mal, ¿no? Que es justamente donde lamentablemente la razón y la justificación absurda es justamente de que es ahí donde se demuestra justamente de que los bienes, así sean materiales, como el dinero, ¿no? Como el dinero, como los bienes materiales no están distribuidos de la misma forma, ¿no? Entonces aquí podemos ver pues un fenómeno bastante drástico y lamentable que el ser humano a veces ha adoptado en cuestiones de ambición, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta, o sea, por un lado la incapacidad y la incapacidad que puede tener el ser humano cuando se trata de cuestiones de avaricia y ambición, ¿no? Entonces, porque esto no es otra cosa que eso, o sea, ha sido creado como un laboratorio para definitivamente, pues, ciertos sectores, digamos, muy reducidos, se llenen y se llenen cada vez más de dinero y dinero y dinero, porque esa es la única intención que tienen. Entonces, por allí un poco el lado es, por ese lado es, pues,
se ve, ¿no? De que qué mal y qué lamentable está distribuida los recursos que uno puede tener, ¿no? Por eso es que existe algo tan radical como una miseria extrema, como una riqueza también extrema, Claro, ¿no? Entonces, ese es el producto. no tenemos un mundo de equilibrio, ¿no? Tenemos un mundo de extremos. Exacto, exacto, ¿no? Entonces allí es donde obviamente, ¿no? Al tener unos esa capacidad para poder hacer daño, tanto daño a la humanidad, logran este tipo de efectos, ¿no? Claro, y sobre todo porque finalmente los más beneficiados aquí son la industria farmacéutica, ¿no? Evidentemente, Exacto. Y ¿no? ahora obviamente a la virtual, ¿no? Porque imagínate, no puedes tú trabajar si es que no estás ligado a algún instrumento o herramienta tecnológica, ¿no? Claro, por ejemplo, ese es un punto importante, ¿no? Porque, por ejemplo, para mí, cuando vino la cuarentena, el teletrabajo, esta herramienta que en estos momentos estamos usando como el Zoom, no era algo nuevo, era lo que ya había utilizado. Yo en el 2008 escribía para una revista de peruanos en Estados Unidos y hacíamos reuniones virtuales, o sea, por Skype, hacíamos reuniones virtuales, ¿no? Claro. Uno estaba en Miami, el otro en Nueva York, el otro en España, y así hacíamos reuniones con todas las, digamos, con los dueños de la revista, los redactores, etcétera, ¿no? Entonces yo ya tenía acostumbrado un poco a este tema del teletrabajo desde el 2008, pero claro, la pandemia y la cuarentena lo que hizo es acelerar, ¿no? El proceso y que se convierta en una necesidad el hecho de utilizar este tipo de medios, porque evidentemente hay mucha gente que sí, de alguna manera, le fue como algo completamente nuevo, ¿no? Salir de un trabajo al cual ibas todos los días y encargarte de trabajar, digamos, a distancia con un medio como este, para muchos era completamente nuevo, absolutamente diferente, ¿no? Entonces, claro, eso lo que ha logrado también de alguna manera la pandemia es generar el consumo, ¿no? Mucho más fuerte y más agresivo en los medios digitales, ¿no? Que la digitalización de alguna manera explote, ¿no? Más rápido de lo que ya estaba prevista, digamos, que suceda, ¿no? Sí, claro. Como lo has dicho tú, claramente. O sea, hay dos puntos ahí muy, muy álgidos, ¿no? O sea, si lo hacías también como que se hacía muy esporádicamente, ¿no? Y Claro, luego tocaste un tema también muy real, que es justamente que ya esto justamente trae, ¿qué trae, no? De que la gente ya no lo hacía simplemente lo hacía por simple, de repente, gusto o alternativa que había hasta ese momento, muy esporádico, pero ya al convertirse en una necesidad, ya como que estás obligado a adquirir una herramienta como esta, ¿no? Ya se convierte ya en una necesidad y eso, y al convertirse en una necesidad, pues imagínate cuánta cantidad de dinero se va, obviamente se invierte y se tiene que gastar para tener estas herramientas, porque obviamente tampoco no es que te compres como un ajo en el mercado y te cueste barato, ¿no? claro. Es una cosa que obviamente te cuesta y mucho dinero tener pues una laptop, tener un celular, y no solamente eso, sino que tengas una buena señal, Una buena ¿no? conexión. Mm. Una buena conexión. Entonces, hay factores, pues obviamente que las telecomunicaciones, el sector obviamente que habíamos hablado anterior, que es el laboratorio, el sector virtual, las empresas que crean todos estos objetos, pues obviamente pues hay un monopolio alucinante de, de manejo de dinero ahí atrás, ¿no? O sea, te imaginas, pues, esas corporaciones, ¿no? Ya hablan, pues,
a ese nivel, ¿no? Entonces, uno que es una persona común y corriente, casi ordinaria, ¿no? Sobre todo, eso lo estamos viviendo, no, ahora lo podemos decir aquí nosotros como citadinos, ¿no? Ahora Mm, imagínate, pues en el campo, ¿no? En sectores donde ni siquiera llega la señal y tienes que ir a la biblioteca o al municipio más cercano, que no es nada cercano porque de repente te toma 4 horas caminando porque no hay bus, para poder tener una señal y poder hacer tu trabajo claro. virtual, ¿no? Es una cosa pero de loco, ¿no? ¿Tú crees que de alguna manera la aceleración del entorno digital es un factor positivo, digamos, para el mundo, para la gente, para el Perú, o crees que es un asunto estrictamente comercial? Bueno, un poco como que ya se veía venir, digo yo. O sea, la gente como que ya de a poquitos estaba como que entrando, tú mismo lo has dicho y lo has experimentado, que ya lo venías haciendo, ¿no? Pero ahora con todo esto y esta aceleración, obviamente después que nadie nace sabiendo, imagínate las instituciones educativas, ¿no? Los ministerios, la gente misma que tiene que chambear y no puede acudir físicamente a un espacio, y el hecho mismo de estar conectados, o sea, el primer año, los primeros meses de ese primer año, es una cosa pues casi ridícula, ¿no? Porque no sabías cómo, hubieron muchos memes, ¿te acuerdas? Que la gente salía calata, se cruzaba, Claro, ¿no? Porque no sabías cómo realmente ubicar tu ángulo, y la gente ha ido como que obviamente ha claro. ido creciendo y aprendiendo, ¿no? Era todo como un experimento, ¿no? Básicamente. Exacto, exacto, ¿no? Entonces, y claro, como que también de una u otra forma, digo yo, no todo tampoco es, pues, digamos, dañino. No todo es dañino porque algo de beneficio también se le saca a todo esto y tiene también sus beneficios, ¿no? O sea, no todo es negro tampoco, no todo es blanco, color de rosas, pero en realidad, o sea, ¿cuál podría ser uno de los beneficios, por ejemplo, que tiene el hecho de estar conectados, ¿no? O sea, que no sucedía antes, por ejemplo, porque casi somos de la misma generación, casi somos contemporáneos, creo yo, Claro. cuando no existía el Facebook inclusive, ¿no? O sea, y imprimías tus volantes y tus afiches en imprentas o ni Claro. siquiera eso, ¿no? Entonces la propaganda como que era completamente diferente, ¿no? Y ahora con hacer un clic como ahora, ¿no? Te pueden ver aquí en Dinamarca, te pueden ver en Finlandia, te pueden ver en Nueva York, o te puede ver pues unos amigos aquí en Cajamarca o Cusco, ¿no? Entonces, como que la cosa también como que se globaliza y se hace un poco más comunicativa, por decirlo de algún modo, ¿no? Bueno, es la globalización que hablábamos en el año 2000, ¿no? Yo tuve la oportunidad de alguna manera de ser parte del surgimiento de la prensa digital en el Perú, Ajá. que empezó con el siglo, ¿no? Con el siglo XXI. Entonces, de hecho, se hablaba mucho de digitalización, se hablaba mucho en aquella época también de televisión por internet, de radio por internet cuando no había. Yo hice el primer programa de radio por internet aquella vez, el año 2002, 2003. Hice mi primera transmisión por internet de un concierto de rock desde un bar, lo que ahora le podríamos llamar un live streaming, ¿no? Entonces, eh, evidentemente hablábamos ya de eso, ¿no? Sí creo que hay cosas de alguna manera positivas, pero como que la gente, sobre todo, no sé si en Perú necesariamente o en otros países cercanos, ha tenido que aprender un poco a la carrera, ¿no? A la fuerza, porque Y no bueno, existe un instituto que te diga, no, cómo digitalizarte o cómo utilizar estas herramientas. Hay muchas personas que lamentablemente a veces son de otras generaciones, mayores que nosotros incluso, que, que pues no han podido o hasta ahora les cuesta adaptarse, ¿no? Es bastante claro. complicado.
Claro. Mira tú lo curioso, ¿no? Justamente hablando de cuestiones positivas. Yo pongo una cosa muy paralela a lo que, por ejemplo, yo siempre pongo este claro ejemplo, ¿no? Cuando tú estás, o las personas que viven en Europa, por ejemplo, muchas de esas personas, yo llego a esta conclusión, es una hipótesis, obviamente, es algo muy hipotético, que puede como no puede ocurrir, pero simplemente lo lanzo porque me parece que también puede funcionar de ese modo. Entonces yo digo, si en Europa, en mucha parte de Europa, hay un invierno muy crudo y no puedes salir a las calles, por ejemplo, obviamente que te tienes que quedar encinado, te tienes que quedar encerrado en el lugar donde vives, en tu hogar, en tu casa, donde sea. Y eso como que también permite, ¿no? De una u otra forma, una unión familiar a partir de ese frío, una, una unión amical que de una u otra forma, si lo ponemos en paralelo con la música, con el arte musical, también esa semana o esos 15 días que no sales, te dedicas a componer. Y ahí es donde llego a esa conclusión de que por eso en Europa se hace tan buena música. Bueno, ¿No? Entonces, es una buena claro, conclusión, ¿no? Es un buen claro, ensayo. entonces ahora esta pandemia como que te ha permitido también eso, porque en las entrevistas que he hecho también, ahora último, Andrés Carreño, conversábamos también sobre ese asunto y también le decía lo mismo, ¿no? Y ahora la pandemia que no te ha permitido salir, ¿qué has hecho? Puta, componer, ¿qué Claro, más? ¿No? Entonces, de una u otra forma también por ese lado es algo muy positivo para los artistas, porque te ha permitido experimentar, ¿no? Llevar a cabo, ver el espacio de tu casa ya no como jaco, sino como una herramienta y como un soporte para comunicar, artístico, ¿no? Para exacto, comunicar, ¿no? artístico. Por ejemplo, aquí donde estoy, ¿no? Esta parte de mi casa era el comedor, que he tenido que mover todo para transformarlo como un mini estudio, Claro, claro, ¿no? claro, de Entonces, hecho que sí. este tipo de cosas, ¿no? O sea, o cómo cambia tu visión a partir de un fenómeno, ¿no? Qué extraordinario también si lo ves por ese lado, ¿no? Porque si no hubiera existido la pandemia, mi comedor seguiría acá y a mí nunca se me hubiese ocurrido armar, por ejemplo, un estudio como este para hacer una transmisión, ¿no? Por Claro, ejemplo, claro. pero cosas como esas, ¿no? Entonces, Uno termina por ahí también adaptarse, es ¿no? el lado positivo. Claro, 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 claro. Ahora, tú que tienes un festival que has trabajado mucho, eres fundador del festival Fusión de Culturas. Claro. ¿Cómo recibes la parte, las presentaciones online, ¿no? Porque eso trajo también mucho la cuarentena, ¿no? Estas presentaciones virtuales, ¿no? Digamos, de músicos, de alguna manera, presentándose a través de herramientas digitales. Que claro, si bien es cierto, es incomparable con digamos, la emocionalidad que te puede generar un concierto en vivo, un show en vivo, Claro, con un artista, claro, claro. pero creo que de alguna manera también ha servido como una herramienta, como un tubo de ensayo, ¿no? Para muchos músicos, para muchos artistas. ¿Tú cómo has recibido esta virtualidad, digamos, de la música? Claro, como todo, ¿no? O sea, como cuando recién apareció la pandemia, por ejemplo, ya no se podían hacer los conciertos como bien señalas, pero ¿qué me permitió, por ejemplo? Antes de empezar a hacer las transmisiones, ya con un programa que lo saqué inclusive ya este año, el año pasado no, ¿qué me permitió? Que ya el festival como festival ya tenía todo un archivo, tanto fotográfico, tanto de video, de entrevistas que yo hacía a los músicos. Entonces, empecé con eso, por ejemplo. Empecé a lanzar, a pegar, ¿no? En los archivos que se habían creado
¿no? Y con eso como que de una forma también señalaba, ¿no? Una parte de la historia que se puede construir a partir del festival, ¿no? Porque estás creando también, eres parte de toda una historia musical también, sobre todo con el festival que trabaja con bandas emergentes, ¿no? Entonces lo empecé haciendo de ese modo. Empecé a lanzar fotografías pegadas con los videos, con las entrevistas que ya se habían hecho, señalando que es parte de la historia y del archivo del festival. Hasta que ya poco a poco fui aprendiendo también, creo que como todos, un poco más sobre la virtualidad, hasta que ya tuve la oportunidad ya de lanzar un programa que se llama Histriónico, donde ya hago las transmisiones de las mismas bandas que han trabajado, que son casi como 550 bandas con las que ha trabajado el festival desde el 2015. Voy llamando uno a cada uno, viendo los tiempos, tratando de mantener sobre todo la dinámica que tenía el festival, que se desarrollaba 2 veces al mes, por ejemplo. Entonces, esa misma dinámica la hemos ido también transmitiendo en este año para hacer las transmisiones 2 veces al mes, un poco teniendo, ¿no?, la característica del festival que tenía en presencial, ¿no? Entonces eso pues nos ha permitido también ya hablar un poco más, que la gente conozca más a los músicos emergentes a través de las entrevistas, ¿no? Porque obviamente que en un concierto simplemente vas y los conoces musicalmente, ¿no? Pero esto en la virtualidad, por un lado, positivamente, nos ha permitido también que la gente conozca un poco más a los músicos emergentes, ¿no? Sus influencias, de dónde provienen desde el punto de vista maternal, paternal, como que desde dónde están ubicados, por ejemplo, ¿no? Una de las características, por ejemplo, del programa es identificar los distritos de donde provienen las bandas, por ejemplo, ¿no? Eso, por ejemplo, es también hablar un poco de esa importancia, ¿no? Entonces hemos tenido bandas de Independencia, hemos tenido bandas del Callao, hemos tenido bandas de Atevitarte. Entonces, que la gente sepa, ¿no? De que, y eso es lo que ha permitido la virtualidad, ¿no? Al jugar con estos mecanismos tecnológicos, ¿no? Entonces, y ubicar, ¿no? Y aprender a ubicar, ¿no?, los distritos a través de la música y de las bandas emergentes. Eso me pareció, por ejemplo, un punto muy importante de tocar en estas transmisiones, ¿no? Qué bueno, y ahora, bueno, volviendo un poquito a la pregunta, ¿no? Esta transición que ahora sugiere un nuevo cambio, un nuevo amanecer, una reinvención, como dicen, que es una palabra bastante usada últimamente. De alguna manera, ¿cuál es tu ruta? ¿Qué planes hay con el festival o en tu trabajo como gestor cultural? Bueno, de momento seguir manteniendo esto de las entrevistas, ¿no? Porque como que ya agarró también una viada y creo que ya no se va a quebrar, como que va a ser parte de, así venga la presencialidad, pero déjame decirte que así como van las cosas y van apareciendo cada vez nuevas cepas, se podría decir pues de que esto tiene para rato, ¿no? O sea, porque podemos ver en las noticias a veces, ¿no?, que en Europa ya dan, se acabó esto, ya tienen la vacuna, salgan todos, ¿por qué? Y a la semana ya están cerrando prácticamente todo de nuevo, ¿no? Y un confinamiento mucho más drástico todavía, con las cuestiones de horario, ¿no? Entonces, yo, la verdad, más puedo decir de que esto tiene para rato. O sea, no es que se vaya a acabar aquí. Mientras no haya una cura, prácticamente no puedes hacer nada, ¿no? O sea, simplemente estás divagando en cuestiones del laboratorio y de experimentación también, ¿no? Porque
El hecho de que ya estés vacunado no ha significado de que la gente no se siga muriendo, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces, por ahí también está lo drástico, ¿no? Porque no es que ya, uy, te vacunaste, qué lindo, bajaron las tasas de muerte en todo el mundo. Para nada, la gente se sigue muriendo y lo peor de todo es que siguen apareciendo más cepas, ¿no? Y más dañinas todavía, claro, aparentemente. dicen que viene la tercera temporada con nuevos episodios, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, ya parecemos Rambo, ¿En qué, en qué ¿no? terminará la humanidad, ¿no? La humanidad, vamos al camino a la deshumanización, ¿no? Absoluta. Exacto, exacto. O sea, hay una cosa ahí que la gente ya está comprando sus pasajes a la luna, ¿no? Está buscando un planeta donde poder ubicarse porque ya la Tierra en cualquier momento estalla, ¿no? Entonces, Sí. y ya que los queremos, pues prácticamente vamos a estar ahí como la película de Denzel Washington, ¿no? Vamos a, vamos a manejar, vamos a estar en un tiempo apocalíptico, vamos a ser parte del apocalipsis. Exacto, buscando a ver de dónde consigues agua. Sí, 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 sí. Pero de momento, como te digo, mientras esto siga sucediendo, el festival va a seguir haciendo las transmisiones virtuales y entrevistas a las bandas con las que vienen apareciendo y con las que ya ha venido trabajando. Y si hay por ahí alguna oportunidad, como la hubo, por ejemplo, de hacer una intervención cultural en el RIMAC, que fue en noviembre, que de repente no serán seguidas, continuas, como se ha venido haciendo antes de la pandemia, pero si es que se pueden hacer, ahí estaremos, ¿no? Pudiendo de repente, como siempre, capturando, conquistando el espacio público, que es la característica del festival, ¿no? Claro, y de alguna manera, al parecer, también se vive una dualidad, ¿no? Porque, digamos, ya la digitalización está presente sobre una nueva realidad que no es la realidad que conocíamos antes de la pandemia, ¿no? Entonces, todo vuelve a reacomodarse, a reestructurarse o a replantearse. Sí, pues, claro, claro, claro que sí, ya de repente los conciertos ya no serán tan masivos como antes, por ejemplo, ¿no? Gracias a los protocolos puedes un poco también como que orientarte a tener más control sobre el público, por ejemplo, ¿no? Eso también de una u otra forma ayuda. Y claro, ¿no? Mientras se pueda, vamos a hacer todo lo posible porque el festival pueda seguir brindando y trabajando con las bandas emergentes como siempre lo ha venido haciendo, ¿no? Bacán. Juan Ramón, bueno, un gusto conversar y verte después de mucho tiempo, y aunque haya sido verte a través de esta pantalla, de hecho ha sido enriquecedor poder conversar contigo y te agradezco mucho por el espacio, por la entrevista, por el momento, ¿no? Que es fundamental. Muchas gracias a ti y nada, que se mantengan ese tipo de programas en realidad es importante porque siempre es muy importante siempre tener informada a la gente de lo que sucede culturalmente y para eso estamos los gestores, ¿no? Claro, También me gustaría darte a conocer que aparte de el programa como transmisión que se tiene como Festival Fusión de Culturas, estamos también trabajando por otro lado con otro grupo humano que es el grupo teatral, por ejemplo. Hemos lanzado también un programa que se llama... siempre me olvido el nombre. Diafragmático. Le he puesto ese nombre. diafragmático, Diafragmático, ¿no? Que viene a ser la herramienta justamente vocal que usa el actor, ¿no? Para el proyectar la voz. diafragma. Exacto, ¿no? Entonces, el programa se llama Diafragmático y tiene que ver justamente con
así como histriónico que tiene que ver con la música, pero diafragmático se dedica específicamente al teatro, para hablar con agentes, con maestros del teatro, como bien lo llamaba Charlie García, los músicos a los dinosaurios, ¿no? Hablar un poco con gente ya que tiene, ¿no?, todo un bagaje cultural en el teatro, llámese Gasols, Rafael Hernández, Arturo Villacorta, ¿no?, gente de ese nivel, ¿no? Y también, obviamente, para hablar sobre temas, obviamente, del teatro, pero que tengan que ver con nuevas propuestas, nuevos actores jóvenes, teatro independiente, ¿no? Entonces, darle un poco la cabida a estos agentes culturales que también tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, creo que hay que darle también esa plataforma, ¿no? Que sirve Qué esta bueno, plataforma también para ello. qué bueno. De hecho, conversaríamos bastante, ¿no? Sobre gestión cultural y sobre una serie de actividades que tienen que ver con las artes, pero evidentemente, bueno, tenemos un espacio en el cual Internet genera velocidad. Bueno, te vuelvo a agradecer de alguna manera el momento, la conversa, y nos vemos en el apocalipsis, ¿no? Lo veremos haciendo cola como en el tiempo de Alan García, cerca de Super EPSA, qué para buenos buscar recuerdos. agua. Un gusto, Carlitos, y nada, un saludo desde aquí a Diego Mendoza, a Gio, que nos acompañan en nuestros programas, y nos vemos en la cola, pues, para buscar agua. Nos vemos en la cola para el agua. Ok. Un gustazo y un abrazo para todos. Chao, abrazo.